En este video vamos a aprender cuáles son los 5 fundamentos más importantes de las derivadas. ¿Y por qué hablamos de fundamentos? Vamos a imaginarnos que las derivadas son como un edificio. Entonces, para que este edificio llamado derivadas dentro del cálculo diferencial pueda mantenerse en pie, debemos conocer sus fundamentos, conocer las raíces. Y a través de ello vamos a irnos a conocer cuáles son esos 5 fundamentos de las derivadas. Tienes agallas. Necesitamos agallas. Vamos a empezar con la primera o primer fundamento, que es la derivada de una constante, es decir, la derivada de un número. Cuando hablamos en matemáticas de constante, hablamos de un número. Entonces, la definición dice, si yo tengo f de x, ¿cierto? De k vamos a decir que es una constante, significa que su derivada, es decir, f' va a ser igual a 0. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, f de x de 3, su derivada, ¿cierto? Va a ser igual a 0. ¿Listo? Si tenemos también, por ejemplo, f de x del número 1.000.000, por ejemplo, o 100.000, su derivada sigue siendo 0. Imagínate que el número es negativo. Si yo tengo f de x igual a menos 4, pues su derivada va a seguir siendo 0, porque sigue siendo constante. Y si yo tengo f de x igual a pi, recuerda que pi es un número, 3,14, significa de que su derivada sigue siendo 0. En conclusión, esta primera estación o primer fundamento se llama derivada de una constante. Significa que la derivada de cualquier número es igual a 0. Entonces vamos a pasar ahora al siguiente fundamento, derivada de una variable. Cuando hablo de variable me refiero a las letras, por ejemplo x, y, z. La definición dice que si yo tengo f de x, por ejemplo de x, una variable, su derivada va a ser igual a 1. Por ejemplo, si yo tengo acá f de x igual a x, como dice la definición, su derivada va a ser f' de x igual a 1. Pero imagínate que tengo otra letra, que tengo y. Pues y es una variable, entonces me va a quedar que la derivada de y es igual a 1. En conclusión, todas las derivadas de una letra es igual a 1. La derivada de x es 1, derivada de y es 1 y cualquier letra que le quieras poner del abecedario va a ser igual a 1. Vaya dato perturbador. Vamos a pasar a la tercera estación, derivada de una constante por una variable. Cuando hablamos de una constante por una variable nos referimos a lo siguiente. Aquí tenemos f de x es igual a por x. Esto significa lo siguiente, que este valor de a se refiere a una constante, a un número, y que x es una letra, una variable. Entonces, cuando yo tenga este tipo de derivadas o tipo de funciones, su derivada va a ser solamente el número. Es decir, vamos a ver un ejemplo por acá. Si yo tengo f de x igual a 5x, en este caso, el 5 hace las veces de a y x es x, ¿no? La letra, la variable. Entonces, esta derivada va a ser igual a ¿qué? Va a ser f de x igual a 5. Es decir, solamente coloco el número 5. Tú te preguntarás si por qué dejamos solamente el 5. Porque recuerda que si hacemos las derivadas entre comillas por separado, es decir, la derivada de x es 1. Lo hemos aprendido en el paso 2, entonces 5 por 1 es igual a 5. Entonces, uno deriva siempre de derecha a izquierda, es decir, derivamos siempre lo último. Entonces, empezamos derivando por acá en x y sabemos de que la derivada de una variable es 1, entonces da 1, ¿no? Y sería 5 por 1 igual a 5. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo f de x igual a 4x, en este caso su derivada va a ser igual a 4. Pero imagínate que cambiemos la variable. Si yo tengo f de y, ¿cierto? O f de y es igual a 4y, ¿no? 4y. Entonces, esta derivada, ¿cierto? Va a ser igual a 4. Entonces, como puedes ver, es muy sencillo. Básicamente lo que significa es, si yo tengo una constante por una variable, la derivada va a ser la constante. ¿Listo? Pasamos ahora a la estación 4, derivada de una función lineal. En una función lineal nos referimos a lo siguiente, a ax más b. Recordando que a y b se refieren a constantes, ¿no? Números. Y x pues es una variable.
En este caso, la derivada de una función lineal se refiere entonces a la misma, a dejar solamente el número a, es decir, a dejar solamente una constante. Vamos a ver un ejemplo de esto. Si yo tengo f de x es igual a 2x más 2, ¿cierto? Yo quiero hallar la derivada de esto. En este caso, su derivada va a ser igual a 2. ¿Por qué igual a 2? Porque si derivamos, ¿cierto? Como te decía anteriormente, derivamos de derecha a izquierda, la derivada de 2 es igual a 0 porque es una constante. Y x, la derivada de x es 1. 2 por 1 igual a 2. 2 más 0 igual a 2. Este es el resultado por el cual solamente nos queda un número. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo tengo f de x es igual a 9x más 5. En este caso, su derivada va a ser igual a 9. Esto es muy sencillo, ¿no? Y un tercer ejemplo sería f de x. Vamos a colocar acá. Vamos a colocarlo nuevamente. Si yo tengo f de x, 10x más 50. El resultado va a ser igual a 10. ¿Listo? Por lo que te expliqué. La derivada de 50 es 0 porque es una constante. Y la derivada de x es 1. 10 por 1 igual a 10. En este pueblo, a eso se le llama estrategia. Y vamos a aterrizar a la última estación o último fundamento que yo considero el más importante, que es la derivada de x elevado a la n. Por decirlo así, es como la forma clásica de la derivada. Hay una definición de derivada a través del límite, pero esta es como la definición clásica que nos permite entender la diferencia entre derivadas integrales. Así que no te pierdas los videos de integrales que van a estar en este canal. En este caso, ¿qué significa? Que si yo tengo, ¿cierto?, un número, una letra elevada a la n es una constante, cualquier número, pues ¿cómo va a ser la derivada? La derivada va a ser lo siguiente, aquí me faltó agregarle n. Significa de que ese número, ¿cierto?, baja al lado de la letra y le resto 1 a ese número. Parece un poco como enredado, pero va a ser que es muy fácil. Entonces, un ejemplo de esto es, si yo tengo f de x igual a, por ejemplo, vamos a colocar acá un ejemplo, x a la 2. Y yo quiero hacer la derivada de esto. ¿Cómo sería? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este número 2 hace las veces de n y x es x, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que este 2 va a bajar al lado de la x, es decir, me va a quedar 2x. Y este 2 le voy a restar 1, porque eso es lo que dice la definición. 2 menos 1 es 1, ¿cierto? Y recordemos que cuando una letra tiene exponente 1, pues no se pone el exponente. En conclusión, su derivada es 2x. Esto es muy sencillo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. F de x a la 4. Esta derivada es muy sencilla. Va a ser lo siguiente. Este 4 va a bajar, baja el 4, lo ponemos al lado de la x. Y a ese 4 le restamos un 1. Listo, restamos 1. Al restarle 1, ¿cierto?, a ese 4 nos queda que su derivada es igual a 4x a la 3. Ese es el valor de la derivada. Y si yo tengo otro ejemplo, f de x es igual a x a la 10. En este caso, x a la 10 me va a quedar entonces que el 10 va a bajar 10 al lado de la x y a ese 10 le restas 1. Es decir, que la respuesta es 10x a la 9. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo f de x igual a 2x a la 4. En este caso, ¿cómo me va a quedar entonces? La derivada, que son derivadas. Me va a quedar entonces que este 4 multiplica el 2. 4 por 2, 8. Pongo la x. Y a este 4 le restas 1. Es decir, que el resultado de esa derivada va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 8x a la 3. Y esto es la definición de derivadas. Esta cosa es real, hijo. Quiero proponerte un reto. Y el reto es el siguiente. Es derivar todo esto, derivarlo una y otra vez. Vamos a empezar, por ejemplo, con 10x a la 3. Vamos a derivarlo una y otra vez. Entonces, si yo derivo por primera vez, se llama primera derivada. Entonces, esto significa que aquí colocamos f de x, ¿no? Entonces me queda el 3 multiplica, ¿cierto?, al número 10. 3 por 10 es 30. Entonces me va a quedar 30x. Y al 3 le resto 1, es decir, 30x a la 2. Ahora voy a derivar este resultado, es decir, voy a sacar una derivada segunda. Eso es como para practicar bastante esto. Entonces voy a sacar la derivada de esto, que sería 2 por 30, 60
x, ¿no? Porque aquí me queda la 1. Ahora, puedes derivar por tercera vez. Hacemos una tercera derivada. Y me va a quedar entonces lo siguiente. Este número 60, ¿cierto? Vemos de que la derivada de x es 1. Es decir, que el resultado es 60. Este que está aquí es la derivada de una constante por una variable. X es 1 por ser una variable por 60 igual a 60. Y si sacas la cuarta derivada, ¿cierto? Derivada cuarta, pues te va a quedar lo siguiente, que sería 4. La derivada cuarta de x es la derivada de una constante, es igual a 0. Es decir, que este número derivado 4 veces me dio igual a 0. Pero esto ya es otro nivel. Lo mismo te voy a proponer que hagas con el siguiente resultado y me lo escribas en los comentarios. Deriva cuantas veces sea posible el siguiente valor. Deriva, por ejemplo, 10x a la 7. Derívalo cuantas veces sean posibles y escríbeme en los comentarios cuánto te da. Pero esto ya es otro nivel. Espero que te haya gustado el video. Dale me gusta, coméntalo y que estés muy bien. Un abrazo. Es un poeta. ¡Es un poeta!